a grabar acá. Y es una porción que tiene que ver precisamente con la sangre, que tiene que ver con el sufrimiento. Y antes de comenzar, quisiera orar para que el Señor nos dirija en este estudio de su palabra y por favor me acompañan. Padre, te damos muchas gracias Sí, Señor. por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida, a derramar su sangre preciosa para hacernos aptos para el reino de los cielos, para reconciliarnos contigo, para darnos vida. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso de la salvación. Oh, sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos y suplicamos que tú intervengas hoy en nosotros para que nos convenzas, Señor, de esta porción de tu palabra y que sea de mucha bendición, de mucho fruto para nuestras vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Empezamos ya una porción, una sección de la carta donde ya el autor empieza a confrontar más fuerte todavía y a mostrar lo que implica la vida cristiana. Y lo primero que va a mostrarnos acá es que la vida cristiana implica sufrimiento. Y eso es algo que en estos días como que no suena mucho, como que no gusta mucho, como que hace carrera el no sufrir, hasta el punto de que una denominación por ahí de corte brasilero que salió de una iglesia de sana doctrina, hizo famoso una frase que dice, pare de sufrir, ¿cierto? Como si el sufrimiento en la vida cristiana fuera algo malo. Pero el autor de Hebreo nos va a presentar hoy el sufrimiento como algo que produce vida para el cristiano. Y esa misma idea está también en otra carta, en otra epístola general, que es la primera carta de Pedro, donde él mismo nos dice que nosotros seguimos a Cristo, que él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, en primera de Pedro 2:21, y nos habla de unos sufrimientos por las pruebas, unos sufrimientos porque ya nosotros no queremos caminar como el mundo camina, entonces las personas nos atacan. Y es lo que está pasando con el pueblo al que el autor está escribiendo acá en Hebreos. Ellos vienen recibiendo ataques de sus mismos familiares, de sus mismos paisanos, de sus mismos coterráneos, pero también vienen recibiendo un ataque muy fuerte de parte de las autoridades romanas que los están persiguiendo por ser cristianos. Y ellos están en esa tensión y todo el tiempo han estado como en me voy, me quedo, me voy, me quedo, como en un doble ánimo, como entre dos posiciones y como que no se afirman. Y entonces el autor ahora empieza a mostrar que la firmeza en la vida cristiana parte de entender que el sufrimiento es propio al cristiano. Y definitivamente es un discurso hoy en día que la iglesia, mucha parte de la iglesia no acepta. Mucha parte de la iglesia no acepta sufrir, porque vivimos en un mundo que nos está hablando de que no tenemos que sufrir, de que nosotros tenemos la posibilidad de hacer que la vida sea mejor. Y eso lo estamos dejando entrar a las iglesias de una manera eh, espeluznante, de una manera que es hasta peligrosa, porque ya la santidad no se marca en la vida cristiana. Y el autor aquí nos va a empezar a hablar precisamente a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 del capítulo 12, nos va a mostrar que el sufrimiento en la vida cristiana produce vida, produce santificación, produce vida, produce algo que se llama eh, una relación íntima con el Señor. Y ellos tenían que entender eso a partir de lo que ya les venía diciendo. Él ya les había dicho, y a nosotros también nos ha dicho en la carta,
que sin sangre no hay remisión de pecados. Por allá nos dijo en Hebreos 9:32, creo que fue. No, 9:31, no, 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya nos había hablado de que para que hubiera una remisión de pecados, para que hubiera una purificación, era necesario derramar sangre. Y también había dicho antes que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, el sufrimiento de Cristo produce salvación a la iglesia, a los que le obedecen. Y los que le obedecen también deben estar dispuestos a sufrir por él. Es como el argumento que trae también en esta línea. Ahora empieza desde un versículo que es un versículo bisagra, el versículo 2 del capítulo 12, que une la porción anterior con esta, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ya hay un sufrimiento, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese versículo, bien, lo hicimos cerrando la porción anterior, pero podíamos abrir esta también con él, porque también conecta con lo que sigue. O sea, es un versículo importantísimo que nos habla de que él sufrió la cruz, y por ese sufrimiento se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que el sufrimiento produce una santificación, produce una, una perfección, va produciendo un perfeccionamiento en la vida de la iglesia. No solamente porque Cristo lo hizo, sino porque la iglesia va a seguir a Cristo. Por eso el autor empieza diciendo, y voy a leer el pasaje: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante que el versículo 12 empieza por lo cual, o sea, una consecuencia de lo anterior, de, de que la disciplina haya producido fruto apacible de justicia en aquellos que en ella han sido ejercitados. Solamente entonces esos que han sido ejercitados en la disciplina podrán levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y podrán hacer sendas derechas para los pies, para que lo cojo no salga del camino y no que sea sanado, y podrá seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahorita vamos a entrar a mirar todo eso, pero el pasaje nos está hablando de que el sufrimiento es necesario y que el sufrimiento no es algo externo al Señor. La iglesia no sufre porque Dios no la ama, antes sufre porque la ama.
La parte de la disciplina esta es la disciplina del Señor, no la disciplina de la iglesia. Es que hay que entender, la disciplina del Señor es una, la disciplina de la iglesia es otra. La disciplina de la iglesia está en los evangelios, cuando el Señor dice que si tu hermano pecare contra ti, entonces tú ve con dos testigos, si persevera con eso, entonces ponlo ante la congregación. Esa es la disciplina de la iglesia, pero la disciplina del Señor tiene que ver con que el Señor manda cierto sufrimiento a la iglesia para santificarla. Y es la idea de que el sufrimiento purifica. Entonces, hasta aquí, de pronto puede haber alguno que no esté de acuerdo, puede haber alguno que, no, pero ¿cómo así? Somos masoquistas. No, no somos masoquistas. La iglesia sufre por Cristo y es necesario que sufra por Cristo. El mismo Señor lo dijo, el mismo Señor dijo que a él el mundo lo había aborrecido y que el mundo nos aborrecería a nosotros por causa de él. Habrá un sufrimiento inherente siempre por Cristo. A la iglesia que se santifica, no a la iglesia que se junta con el mundo, que ya no se distingue del mundo. Esa iglesia que no se distingue del mundo, el mundo no tiene nada que atacarla. El mundo antes la felicita, la abraza, la mima, la consiente, porque no le hace nada, porque no expone el pecado, porque no confronta, porque no lleva el evangelio realmente como es, sino que lo acomoda a las condiciones de cada cual. Eso es muy diferente. El autor de Hebreos nos está hablando acá de que el sufrimiento es propio de la iglesia, que el sufrimiento por Cristo santifica, el sufrimiento por Cristo produce vida. Y lo primero que nos dice es que consideremos a Cristo. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es interesante que ese verbo considerar, esa palabra considerar, es un verbo que nosotros lo podíamos decir analogía. En griego diríamos analogía. O sea, es como que Cristo sea nuestra analogía en el sufrimiento, nuestro modelo de sufrimiento. Es algo que la iglesia debió haber hecho desde el principio, porque es un aoristo imperfecto, debió haber hecho desde el principio. Y el autor está diciendo, eso lo debieron haber hecho desde el principio, desde que comenzaron la vida cristiana. Este grupo al que él les está hablando, de tener a Cristo como el modelo de sufrimiento, porque él sufrió contra sí mismo ataques de los pecadores, de los que iban en contra de él. Él sufrió esos ataques y él sí sufrió hasta la muerte. Versículo 4 dice que nosotros no hemos combatido hasta la muerte, que porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Pero él sí combatió contra el pecado hasta la muerte. Entonces, él es nuestra analogía de sufrimiento. Entonces, lo que nos está diciendo es, ustedes se están quejando porque están sufriendo por Cristo. Son como niños, porque ya les había dicho niños también. El autor ya les había dicho niños. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, cuando está sufriendo, se está quejando por el sufrimiento y el autor le está diciendo, tengan a Cristo como la analogía, como la comparación del sufrimiento, porque él sufrió una contradicción de pecadores, o sea, un ataque de los pecadores contra sí mismo, de los que iban en contra de él, que incluso lo llevó a dar la vida por eso. Pero la pregunta aquí es, ¿quién fue el que mató a Cristo? ¿Quién lo entregó a la muerte?
¿Quién entregó a Cristo a la muerte? El Padre. El Padre lo entregó a la muerte, claro. En Isaías 53:10 dice que Jehová lo quebrantó. Literalmente dice lo quebrantó. O sea, no fue un sufrimiento porque los pecadores lo mataron porque ellos quisieron, no. Fue algo que Dios determinó. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y si uno mira, y voy a pedirle el favor al hermano Guiller que me busque Hechos 2, 22 y 23, alguien que me busque Hechos 3, 18 y alguien que me busque Hechos 4, 27 y 28. ¿Sí tenemos la Biblia ahí? Hechos 2, ¿qué, hermano? 22 y 23. Amén. 22 y 23. Hechos 3:18. Leemos la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y maltratasteis por manos de inicuos, crucificándole. Prendisteis y matasteis, ¿cierto? Sí. Pero ahí dice ahí, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De Dios. O sea, no fue entregado porque ellos lo entregaron. Había un consejo y un conocimiento de Dios que estaba dado ahí, que tenía que ser entregado. Hechos 3:18, hermano Carlos. Usted ya lo tiene por allá. Dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Quién lo había anunciado? Dios. Y lo ha cumplido. Lo anunció por los profetas y lo ha cumplido. O sea, eso estaba ya determinado. Hechos 4, 27 y 28. Yo leo. Listo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Listo. Entonces, Dios entrega al Hijo al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento de Cristo no es simplemente un sufrimiento casual. Es un sufrimiento porque está determinado en un propósito de Dios, porque el mismo autor de Hebreos nos dijo en Hebreos 5, 8 al 10, nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, ese sufrimiento tenía el propósito de que fuera autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor está diciendo, mire, ustedes están llorando, quejándose porque están sufriendo por Cristo, pero Él es la analogía del sufrimiento. Él es el que verdaderamente sufrió hasta la sangre. Ustedes no han sufrido hasta la sangre. Ustedes necesitan saber que lo que ustedes están pasando es una disciplina del Señor. Ya lo que ya encuentra la disciplina metida en el sufrimiento. La disciplina es la corrección. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio verdaderamente evadieron la responsabilidad de la vida cristiana. Ellos no querían ni que los vieran siendo cristianos. Por eso algunos de ellos ya tenían por costumbre que se dejaban de congregar para que no lo fueran a mirar como cristianos. Hebreos 9:25. Entonces, por miedo a la muerte, ellos habían frenado la labor de la iglesia de confrontar al mundo con su pecado.
Y el autor de Hebreos ya nos había dicho a nosotros y a ellos que nosotros no teníamos por qué tenerle miedo a la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, toda la vida seguían esclavizados todavía, a pesar de lo que Cristo estaba hecho, del temor a la muerte. ¿Cuántos de nosotros todavía no hablamos de Cristo por miedo a que nos insulten, por miedo a que nos echen de donde estamos, por miedo a que los vecinos no nos vuelvan a hablar, por miedo a que el hermanito se enoje, por miedo a que mi papá se ponga bravo, por miedo a que, o por algún miedo, o por miedo a la muerte? Ese es algo pertinente hoy en día. El sufrimiento es necesario en la vida cristiana. Y uno tiene que saber moverse en medio del lugar de trabajo para poder ser luz y al mismo tiempo poder tener paz con las personas. Por eso al final dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora vamos a entrar a mirar eso. Entonces, lo primero es que miremos a Cristo como nuestra analogía de sufrimiento hasta la muerte, como nuestra analogía del que sufrió verdaderamente. Y no nos quejemos porque estamos sufriendo persecución, atropello. Ellos ya habían sufrido el despojo de sus bienes. Usted mira, por ejemplo, en Hechos 10, en Hebreos 10, 32 y 33, 34 y 35, hasta ahí, en esa parte, ellos sufrieron el despojo de los bienes y ellos lo tomaron bien, ¿cierto? Ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también los compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Ellos lo habían hecho, pero lo habían hecho en determinado momento, no estaban dispuestos a hacerlo siempre. Y ahora vamos a mirar que cuando dice por allá que los que en ella han sido ejercitados, eso tiene que ver con siempre estar dispuesto a la corrección del Señor para ir rompiendo con cosas que son subjetivas en nosotros y que nos excusan de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Que nosotros mismos nos justificamos con cosas y no miramos la objetividad de la palabra, sino que nosotros mismos nos justificamos de nuestras propias maneras de pensar y entonces somos maestros para hacerle el quite a las responsabilidades que tenemos como creyentes. El autor ya empieza a hablar de lo que implica la vida cristiana en la vivencia y lo que implica el sufrimiento y la santificación. Entonces, tenemos esa primera parte. Considerad, el sufrimiento de Cristo es el ejemplo de sufrimiento para nosotros. Primer aspecto de esta enseñanza, de esta porción, es que el sufrimiento de Cristo Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. Ahora, hay otra segunda enseñanza acá, y es que resistir combatiendo contra el pecado trae sufrimiento. Cuando nosotros decidimos resistir combatiendo contra el pecado, eso va a producir sufrimiento. Por eso es que muchas personas no quieren que en los lugares de trabajo sepan que ellos son creyentes, porque les va a traer sufrimiento, les va a traer angustia, les va a traer dolor, le va a traer incomodidades, no a la muerte, pero sí le va a traer que lo va a sacar de su zona de confort, porque está muy cómodo, acomodado a lo que ya está acostumbrado. Entonces, la segunda parte de esa, si nosotros combatimos contra el pecado, vamos a sufrir. Y es que combatir contra el pecado no quiere decir, ellos estaban combatiendo, dice, no hasta la muerte, pero estaban combatiendo. Eso es un presente continuo, eso es un participio presente. Ellos seguían combatiendo contra el pecado. Y aquí el pecado no es el pecado propio de cada uno, la pecaminosidad de cada uno, sino lo que el autor ya llamó el pecado voluntario. Ya nosotros habíamos explicado eso, que está en Hebreos 10:26, que dice, porque si pecaremos voluntariamente,
el pecado voluntario es la incredulidad. Entonces, el autor está hablando de que ellos están combatiendo contra esa incredulidad que hay alrededor de ellos, pero no hasta la muerte. Ellos están combatiendo, unas veces sí, otras veces no, otras veces se acomodan, sobre todo en lo que tiene que ver con los judíos mismos, con los hebreos mismos, y no han decidido ser de frente radicales en el evangelio, pero ellos, cuando decidan hacerlo así, eso va a traer sufrimiento a la vida de la iglesia, va a traer sufrimiento al creyente, cuando el creyente decide que combate el pecado directamente, el pecado de incredulidad. Cuando se atreve a levantar su voz y decir quién es Cristo y hacer entender que Cristo es la vida, que Cristo es el Señor, que Cristo es el que merece adoración, que Cristo es el único que puede salvar, eso trae sufrimiento porque el incrédulo va a atacar eso y el mundo lo ataca. Ah, ¿cómo así? Es que entonces las otras religiones no sirven, o es que entonces yo tengo que creer siempre en Cristo y con eso yo me salvo. Ah, ¿quién le dijo a usted? ¿Quién ha ido por allá? Todo ese tipo de cosas. El creyente tiene que saber asumir eso. Estamos hablando que ellos estaban en un contexto de persecución, de muerte. Su vida estaba en riesgo, pero también estaban en un contexto en que la familia los estaba hostigando, los amigos los estaban hostigando, esos que ya habían vuelto atrás, que están en Hebreos 6 del 4 al 6, esos que eran judíos también, seguían hostigándolos. Y ellos algunas veces los enfrentaban, otras veces se acomodaban. O sea, eran como de doble ánimo. Entonces, por eso el autor empieza a hablarles de una cosa que se llama disciplina. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por una disciplina precisamente porque no han afrontado el evangelio con la valentía que deben afrontar. Muy parecido a lo que pasó con la iglesia primitiva cuando fue perseguida en Jerusalén. Al principio, ellos no afrontaron el evangelio como debería ser hasta que hubo persecución. Eso fue como una especie de disciplina también, para que ellos pudieran salir y llevar el evangelio a otras regiones, porque se habían quedado muy cómodos en Jerusalén. Algunos autores, algunos estudiosos bíblicos consideran que la pandemia fue una disciplina para la iglesia, porque la iglesia se está acomodando al mundo y muchas iglesias desaparecieron por la pandemia. Muchas denominaciones, o no denominaciones, digamos, iglesias locales, no se pudieron sostener por la pandemia, desaparecieron. Y muchos dicen, eso es una disciplina del Señor porque no estaba cumpliendo su labor como iglesia, que es confrontar el pecado que hay en el mundo, sino que se estaban acomodando al mundo. Entonces empieza a hablar de un tema que se llama la disciplina, que la disciplina también comporta sufrimiento. La disciplina también trae sufrimiento. Y ahorita él lo va a explicar. Pero miremos los versículos 4 al 6. Centrémonos ahí. Nosotros no hemos dado aún la vida combatiendo contra el pecado. Ese pecado es de los que rechazan el evangelio, la incredulidad. Y sin embargo, ya hemos dejado de lado la invitación que el Señor nos hace. O sea, Él le está diciendo, ustedes todavía no han dado la vida como Cristo. Y sin embargo, ya se olvidaron, ya dejaron a un lado la invitación, porque la palabra exhortación ahí es paraclesis, que es una invitación, la invitación que el Señor nos hace cuando nos dice que no menospreciemos su corrección. O sea, les está diciendo, mire, es que es una corrección del Señor. El Señor está corrigiéndolos. Y los está corrigiendo, y los está reprendiendo al mismo tiempo. Los está redarguyendo, los está puliendo, los está formando, porque es Padre. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Y la palabra desmayar es un verbo que significa aflojar del todo, desde una convicción propia, soltar todo. Eklú es el verbo y significa un punto de origen desde la persona misma
que afloja a todos, que suelta, que ya no le importa, ya quiere tirar la toalla. El autor ve a su grupo como tirando la toalla. A estas personas las ve que sueltan el evangelio. Es tanto que él duda de que puedan seguir adelante cuando lo expresa en un aoristo subjuntivo. Eso es una duda de que ellos puedan seguir. Al mismo tiempo, un deseo de que sí sean capaces de seguir. Pero a él lo envuelve como una duda de que este grupo pueda seguir con la misión que tiene. Porque están despreciando la disciplina, la están dejando a un lado, no la están teniendo en cuenta y están olvidando que el Señor les ha dicho que no menosprecien la disciplina, que no menosprecien la corrección. Ellos no se están dando cuenta que eso es una corrección, lo que está pasando, que el Señor los está disciplinando porque lo que debieron haber hecho desde el principio no lo han hecho y han seguido como unas veces sí, otras veces no, unas veces sí, otras veces no. Y el Señor y el autor les dice, mire, ni desmayes cuando por él eres reprendido. O sea, no tires la toalla porque el Señor te reprende, porque el Señor te redarguye, porque el Señor te confronta, porque el Señor te quiere enderezar. No tires la toalla porque Él lo hace porque son hijos de Dios. Y eso es una razón fundamental. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está dando dos razones. Ese versículo, el Señor al que ama disciplina, en Hebreos 12:6, usted mira al pie de página, lo lleva a Proverbios 3:11 y 12. Allá dice algo como que el padre castiga al hijo que ama, y si no lo ama, no lo castiga, o si no lo castiga, no lo ama. El autor está diciendo, tienen que entender que el Señor los está corrigiendo porque los ama y porque son hijos, y por eso los va a azotar si fuese necesario. La palabra azote viene de látigo, y recuerde que Cristo fue azotado allá en el patíbulo cuando Poncio Pilato lo llevó, le dieron varios azotes, bastantes, y es la figura de que la iglesia también es azotada por el Señor, porque como dijimos al principio, el que entregó al Señor fue el Padre. La iglesia también pasa por esos momentos, y esos momentos no son para menospreciar, no son para desmayar, sino para tener fortaleza porque sabemos que Él nos ama. Cuando Dios hace algo en nosotros, que nos sentimos así, como que el mundo se nos va a caer encima, como que las cosas no nos salen y no sabemos por qué, entendamos, el Señor nos está azotando, el Señor nos está disciplinando porque nos ama, porque somos sus hijos. Es interesante. El autor al mismo tiempo le está diciendo, ustedes tienen que estar, antes de desanimados, tienen que animarse, porque Dios los ve como hijos. Porque Dios los ve como hijos. Hasta ahí llevamos dos aspectos de esta enseñanza. El tercer aspecto es el más largo, el versículo 7 al versículo 14. Y ese aspecto es interesante porque es el que dice que el sufrimiento por Cristo produce vida. Si nosotros aguantamos la corrección de Dios, si soportamos, es una forma de condicional, es un condicional. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. O sea, somos hijos de Dios si soportamos la disciplina. Somos hijos de Dios si aguantamos la corrección de Dios. Y Dios nos va a tratar como hijos. O sea que acuérdese que el castigo de Dios es con misericordia. El castigo de Dios siempre es con misericordia. La disciplina de Dios siempre es con misericordia. Para sus hijos. Dios, al que no disciplina, es porque lo considera un hijo ilegítimo, un bastardo, alguien que no es de su familia. Pero a los hijos,
Él los va a disciplinar. Si nosotros soportamos, y esa palabra es de hipomeno, que es permanecer firmes bajo condiciones de presión, presionados y firmes, soportamos, Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha tenido misericordia de sus hijos. Siempre. ¿Se acuerda de David cuando Dios le dijo que cuál castigo quería? Que le propuso 3 castigos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el episodio en que él, alguien no le vendió la heredad y entonces David se la tomó a la fuerza y Dios vino, el ángel de Jehová vino y empezó a matar gente y Dios le dijo a David que cómo quería el castigo y David le dijo que con la misericordia, porque Dios le ofreció la misericordia y él dijo que con misericordia. Y el castigo fue fuerte, pero 3 días no más, no duró más, ¿cierto? O sea, eso hay que entenderlo, que si Dios nos disciplina como a hijos, lo hace con misericordia. No nos deja por ahí tirados a que nosotros nos demos contra las paredes, sino que Él nos mantiene, pero nos endereza. Su propósito es corregir. Su propósito es corregir a sus hijos, para que sus hijos caminen como debe ser. Todo parte de soportar la disciplina. No menospreciarla, sino soportarla. Y hay unas razones, dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los padres corregimos a los hijos. Todos los padres en determinado momento tenemos que corregir a nuestros hijos. Y si no los corregimos, ellos se salen de las manos y les va a ir mal en la vida. Entonces, el autor dice eso. Es que si Dios los trata como hijos, los va a disciplinar. Porque eso es lo que hacen todos los padres. Y Dios, en su función de padre, va a ejercer una corrección sobre su iglesia. Y si los deja sin disciplina, entonces no son hijos, sino bastardos. Y enseguida, digo, si los deja sin disciplina, de la cuales todos son participantes, metojos, esa palabra significa que todos tenemos estamos en medio de la disciplina, o sea, todos. No hay uno que no esté en medio de la disciplina de Dios, de los hijos de Dios, en algún momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa disciplina produzca fruto apacible de justicia, que es lo que dice el versículo 11. Que produzca una unidad con el carácter de Dios. Y ahí hay una clave, ahorita vamos a mirar esa clave. Y el autor sigue diciendo, si nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es otra forma condicional. Entonces la vida eterna es para los hijos obedientes o para los hijos desobedientes. Porque el autor dice, versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que vivir en la presencia de Dios es una consecuencia de obedecer. ¿Qué es lo que dice Hebreos 5:9? Si alguien me puede leer, por favor. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. O sea que la salvación es para todos los que le obedecen. Y por eso está diciendo lo mismo aquí. ¿Por qué no obedecer? Mucho mejor, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? La vida eterna es para los hijos que obedecen. Y los hijos que obedecen son hijos que obedecen a través de.
el perfeccionamiento que Dios hace por medio de la disciplina. El autor de Hebreos se atrevió a decir eso de Jesús. Allá mismo donde leyó el hermano Guillo, versículo 8, antes del 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que el padecimiento del Señor lo llevó a ser obediente. No era desobediente. Él nunca desobedeció, pero nunca había tenido que estar obedeciendo como ser humano. Ya se hizo hombre y en su padecimiento aprendió la obediencia irrestricta al Padre. Es lo que quiere generar Dios en la iglesia a través de la disciplina. A través de la disciplina quiere generar hijos obedientes. ¿Por qué? La salvación no es por la obediencia, es por la fe. Pero la fe se va a ver en la obediencia. La fe se va a ver en la obediencia. La fe no se va a ver en la desobediencia. Entonces, el autor de Hebreos está confrontando al grupo que tiene llamados hebreos para que muestren verdaderamente que Cristo es el Señor de sus vidas y que lo muestren en la disciplina, porque todavía no les ha tocado dar la vida por Cristo. ¿Cuántos de ellos y cuántos de nosotros podríamos estar dispuestos a eso si nos tocase? El Señor es muy claro. En estos días hablábamos de que el Señor es incluyente. Yo decía, no, el Señor es excluyente. Yo creo que aquí hay varios de los que estaban en ese momento. El Señor es excluyente, porque no hay palabras más excluyentes que esta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O que estas. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, la salvará. Eso excluye a los que no quieren obedecer. Los excluye. Porque la salvación no es para ellos. La salvación es para los obedientes. Él fue autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y el autor de Hebreos está diciendo aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando le decimos a las personas que son salvas, porque van a la iglesia, o porque cantan muy bonito, o porque oran muy largo, porque no se pierden culto, o porque hicieron una oración de fe. Pero si no hay obediencia a la palabra, esas personas realmente no están mostrando que son cristianas, que son seguidoras de Cristo. ¿Por qué? Porque pueden justificarse en sus propios conceptos subjetivos para dejar de lado la corrección del Señor, para dejar de lado lo que el Señor les ha mandado hacer. Podemos, los seres humanos, somos tan hábiles para disimularnos y para engañarnos a nosotros mismos que nos justificamos de esa manera. Por eso el autor empieza a decir que esos padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, el Padre de los Espíritus, al que obedeceremos y viviremos, nos disciplina para que participemos de su santidad. Otra vez, para que su santidad esté en medio de nosotros. Ese es el propósito de la disciplina. Que su santidad esté en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que entender que el Señor hace cosas que hay veces no entendemos para que nosotros nos confrontemos qué estamos haciendo, qué quiere Él de nosotros, qué no estamos haciendo. Y por eso está llevándonos a que reaccionemos, porque Él quiere nuestra santificación. Es su deseo. Su deseo es la santificación de la iglesia.
porque la iglesia no podrá cumplir el propósito de Dios si no es santificada. No podrá jamás lograr el propósito de Dios si no es una iglesia santa, si no es una iglesia que cada día está santificada por la palabra, que cada día está santificada por la obediencia a la palabra. Si es una iglesia que se justifica a sí misma para seguir haciendo lo que el Señor no le mandó o para dejar de hacer lo que le mandó, no podrá ser santificada jamás. Y la santificación es algo fundamental para la iglesia, porque el versículo 14 dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Me estoy adelantando un poquito. Quiero que miremos el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, lo primero que produce la disciplina es tristeza. Pero, y ahí está un pero importantísimo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué será fruto apacible de justicia? La palabra justicia, dikaiosune, rectitud, equidad, el carácter de Dios formado. Fruto apacible es que hay una unidad. La palabra apacible viene de paz, que es eirene, y la palabra eirene viene de eiro, que es unir. Entonces, va a producir una unidad con el carácter de Dios. Después de que la iglesia entiende que la disciplina es fundamental para ella. Los que en ella han sido ejercitados, y esa palabra es tremenda porque esa palabra significa los que por ella han sido desnudados. Si uno fuera a traducir literalmente, eso podría decir los que por ella, o sea, por la disciplina, han sido desnudados. Entonces no se trata de justificarnos delante de Dios, sino de que dejarnos desnudar de Él para seguir adelante. Dejar que Él desnude y saque y nos muestre a nosotros mismos nuestras faltas para que Él mismo nos dé la salida, la corrección y seguir adelante. Ese es el camino de la vida cristiana. No la justificación propia, sino el aceptar la corrección del Señor en la objetividad de su palabra. Eso es fundamental. ¿Y cuáles son las evidencias de que la persona se ha dejado desnudar del Señor y ha estado dispuesto a que el Señor le vaya mostrando, le vaya sacando a luz a él mismo las cosas o a ella misma para ir transformándose en santificación, para ir santificándose en el carácter de Cristo? ¿Cuáles son las evidencias? Dice, por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estas son las evidencias. Por lo tanto, es la única iglesia que puede hacer eso es la que se ha dejado desnudar por el Señor. Levantar las manos caídas es caminar erguidamente agarrándose de la verdad de Dios. La palabra manos ahí significa que es una cavidad que tiene como agarrarse, o sea, aferrarse. Y levantar es caminar erguidamente. Entonces, hay una actitud del ser, en este caso, del ser que se aferra a la gracia de Dios y erguidamente camina en ella. Es el ser. Pero después viene el hacer y las rodillas paralizadas. La manera de vivir. Las rodillas, listo, es una metáfora, las rodillas paralizadas. Pero la palabra paralizada es una palabra que significa sin fuerza, flojas, sueltas, unas rodillas que no sostienen a nadie, firme. Al agarrarse de la gracia, entonces puede levantar ese evangelio como el sostén de su vida y caminar en él, afirmarse en él. Es un llamado a la firmeza, pero solamente cuando está ejercitado en la disciplina del Señor, cuando ha aprendido que la disciplina del Señor es para santificación.
ya no se queja por la disciplina del Señor, sino que la asume como algo necesario para su propia santificación. Y la disciplina es una especie de sufrimiento, porque causa tristeza, causa dolor al principio. Sin embargo, después el creyente se va dando cuenta que eso es fundamental para su caminar con Cristo. Para nuestro caminar con Cristo es fundamental. Si el Señor no nos disciplina, nos malcría, entonces no somos hijos, sino que somos ilegítimos, bastardos. Pero si nos disciplina, entonces asumamos esa disciplina, aguantándola, sabiendo que es algo que merecemos, es algo de lo cual todos los hijos participamos, que el mismo Cristo fue puesto por él en ese sufrimiento y nosotros tenemos también el ejemplo de él para seguir adelante, y que eso nos va a producir que cada vez que él nos muestre una falta, quedemos desnudos ante él y entonces podamos pedir perdón y podamos pedir fortaleza y seguir adelante. Restauración. No que cuando nos muestre una falta por la palabra le hagamos el quite justificándonos, porque esa es la iglesia inmadura que nunca crece, que nunca es santificada, la cual no podrá ver al Señor, que definitivamente no podría llamarse la iglesia, no podría llamarse la iglesia del Señor. Un grupo que sigue supuestamente al Señor, pero que no es iglesia. Sería ese tipo de congregaciones o ese tipo de creyentes, digámoslo entre comillas. Pero después de haber sido la gracia, agarrado, levantar las manos caídas y afirmar las rodillas paralizadas, de esa actitud del ser, entonces hay que hacer sendas derechas para vuestros pies. Hacer sendas derechas es dejar huella. La palabra sendas es una palabra que significa huella, como la huella que deja una rueda para que otros sigan. Entonces, hacer sendas derechas es hacer sendas rectas, hacer sendas que verdaderamente van encaminadas con lo que la palabra dice, ese camino recto del Señor, para dejar huella, para que las personas que vienen atrás entiendan que no se deben justificar en sus propios pecados, sino que deben dejarse confrontar por la palabra de Dios, desnudar de ella para poder seguir adelante. Que no vale la pena tratar de engañar a Dios con justificaciones propias, porque Él no puede ser burlado. Entonces el autor de Hebreos está diciéndonos eso a nosotros, para que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ojo, esa palabra es dar un giro y extraviarse, sino que sea sanado, sino que sea enderezado, para que la iglesia se afirme. El propósito del autor es afirmarlos, pero le está mostrando porque ellos están pasando por esa situación, porque desde el principio ellos no afrontaron la vida cristiana como debería ser, con la valentía que necesitaban, con el denuedo que necesitaban, con la franqueza que necesitaban, con el valor que ellos necesitaban para afrontar la vida cristiana. Nosotros también necesitamos ese valor. Nosotros tenemos que aprender del Señor a tener ese valor y la sabiduría para poder vivir la vida cristiana en un mundo que es contrario al evangelio, que es contrario a Cristo, que aborrece a Cristo, que aborrece todo lo que llame santidad. El mundo aborrece todo lo que se llama santidad. Y la iglesia no puede estar así también aborreciendo la santidad. La iglesia tiene que amar la santidad, porque sin santidad no podrá discernir plenamente al Señor. Y ahí hay una parte interesante, porque dice, seguid la paz con todos. La palabra seguid, ¿qué significará? ¿Qué entiende por seguir? ¿Qué entendemos por seguir? Guillermo, ¿qué entendemos por seguir? Espérate, yo busco el texto. Está en Hebreos 12:14. Sí, en el 14, sí, en el 14. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos.
decir, que estemos en una completa armonía y estemos siempre buscando caminar en la justicia del Señor, para poder nosotros mostrar esa paz que Dios nos ha dado, demostrársela al que está con nosotros y buscar de esa manera siempre la concordancia, la armonía y la justicia de Dios. Bueno, ¿alguna otra opinión? Muy bien, hermano. ¿Alguna otra opinión de seguir la paz? No, bueno. El verbo realmente, la traducción seguid, es una traducción que puede indicarnos si vayan por donde va la paz, sigan por ahí, ¿cierto? Alguno podría entender así. Vayan donde va un ambiente pacífico, pero es que aquí lo que está diciendo es perseguir. Es perseguir siempre la paz. Sí. Y la paz es la unidad. La paz es la unidad. La palabra Irene viene de la palabra Eiro, que es unir. Entonces, la unidad de la iglesia con todos, pero, por eso dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero sin sacrificar los principios de la vida cristiana. Oh. Por eso está eso ahí, y la santidad. Porque el autor puede pensar o puede vislumbrar que algunos, para seguir la paz con todos, dejan de lado sus principios cristianos para estar en paz con los demás. Por eso no podemos sacrificar los principios cristianos por tener a todo el mundo contento. Eso es peligrosísimo. Uno no puede tener a todo el mundo contento, jamás. Yo, por ejemplo, trabajo como docente en un colegio público y tengo varios estudiantes que ya quieren que lo llamen mujer, por nombres de mujer, siendo hombres. ¿Yo cómo hago para estar con ellos en paz sin sacrificar mis principios cristianos? Yo simplemente les digo, no, yo te sigo llamando por tu nombre, no hay problema, yo te sigo llamando por el nombre que tienes tú en la tarjeta de identidad, no por el que tú quieres que te llamen, sino por el que tú tienes. Y hay unos que me dicen, bueno, llámeme como quiera, listo, y la voy bien con ellos, pero yo no puedo caer en el error de decirle un nombre de mujer a alguien que es varón, porque eso estaría en contra de lo que la Biblia dice, varón y hembra los creó. O sea, todo ese tipo de cosas, yo puedo procurar estar en paz con ellos en este momento sin sacrificar mis principios cristianos y orando por ellos, esperando que en algún momento me den la oportunidad de hablar con uno así personalmente, hablarle de Cristo. Pero ellos son muy esquivos cuando uno les trata el tema. Son esquivos y uno tampoco se va a ir a braviarlos o a predicarles el evangelio de frente allá, porque no es el contexto tampoco. Pero sí puedo estar en paz con ellos, en paz con la institución, sin decirles por un nombre que no es el nombre de ellos, sino que es el nombre que ellos llaman nombre identitario. Incluso la situación está tan grave que por lo que pasó en Bogotá con un muchacho que se suicidó en un colegio, no sé si ustedes oyeron eso en la noticia, porque él quería que lo llamaran de un nombre de mujer y la rectora y nada, y los profesores nada, él se sintió mal, se suicidó. Por eso la Corte Suprema de Justicia hizo jurisprudencia diciendo que los seres humanos pueden tener dos nombres, uno legal y otro identitario. Entonces, el identitario es el con el que ellos se identifican y le recomiendan a los profesores llamarlos por el identitario. Es una recomendación, no es una orden, es una recomendación. Entonces, yo también sé que es una recomendación, entonces no la hago, no la acepto porque no tengo por qué aceptar esa recomendación y lo sigo llamando por el nombre que es. Y ellos ya no tienen problema. Soy el único que lo llama por el nombre que es. Ellos no tienen problema conmigo, no hay problema, listo. Pero en cosas de esas, uno tiene que ser así.
tiene que andar por esa línea flojita. Es una línea muy floja, donde uno, para poder estar en paz con las personas, no tiene por qué sacrificar los principios cristianos. Eso es algo que está ahí. Buscar, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, de una vez hay una frase copulativa, y la santidad a la par. Si no puede estar en paz con ellos porque la santidad suya no lo permite aprobar lo que ellos están haciendo y unirse a ellos en eso que están haciendo, entonces usted ¿qué tiene que hacer? Primero está mi relación con Dios, la santidad, que la paz con los demás. Por eso el mismo Pablo, por en Romanos 13 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿cierto? Por allá dice, en cuanto dependa de vosotros. Es buscando. En Romanos 13 dice, por allá, yo estoy buscando acá, dice, estoy buscando porque no me sé la cita. En Romanos 13 es, pero no la encuentro. Porque bueno, después se las quedo debiendo. Voy a ver si la veo por acá. Acá la puedo encontrar. Creo que es así, dependa de vosotros, ¿cierto? Voy a mirar si la encuentro. 12:18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. O sea, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por eso, la santidad entonces es algo que es intocable para el creyente. La palabra santidad es la palabra que pureza, inocencia moral. Esa es la pureza que Dios está formando en la iglesia a través de la disciplina. Es una de las formas como Dios va santificando su iglesia por la palabra, pero el que asume esa disciplina como algo que verdaderamente es conveniente para la iglesia, no el que se justifica delante de Dios. Y el autor dice, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra ver ahí es un verbo que es sustituto de jorao, que significa discernir plenamente. O sea, sin santidad no se puede discernir plenamente al Señor. No se puede discernir plenamente las cosas de Dios. Por eso es que usted habla con personas y usted les dice, pero es que el Señor dice esto. Y yo, pero yo no veo eso ahí. ¿No le ha pasado? Sí. Pero es que a mí no me parece que eso diga ahí. Pues el papel puede con todo. Y usted entonces tiene que decirle, pero mira que sí está clarísimo. No, a mí no me parece tan claro. A mí me parece que dice esto o aquello. ¿Por qué? Porque a mayor grado de santidad, mayor discernimiento del Señor. Discernir al Señor plenamente es imposible. Nosotros le veremos tal cual es cuando estemos allá, pero es imposible aquí hacerlo. El apóstol Juan dice que en primera de Juan 3, 1 y 2 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es porque seremos semejantes a Él. Y ese verbo le veremos es el mismo que hay aquí, jorao. Le discerniremos totalmente. Le veremos tal como Él es. Pero sin santidad no es posible. Entonces la santificación de la iglesia es algo muy importante para que la iglesia pueda mantenerse firme, para que la iglesia pueda seguir
seguir ejerciendo su labor, que es mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Si la iglesia no está dispuesta a aceptar la disciplina del Señor y a caminar firmemente en el evangelio a través de un proceso de madurez del carácter de Cristo, que va formando esa disciplina como algo que es cotidiano y útil, y la ve como algo beneficioso, sino que a toda hora se está quejando porque el Señor esto o aquello, esto, no va a crecer jamás, ni se va a afirmar, y ni va a dejar de ser una iglesia niña, que el autor de Hebreos dice que ellos son niños, y les está mostrando cómo dejar de ser niños en la vida cristiana. Entonces ya empezó él a mostrar algo muy fuerte, ya dejó de hablar tanto de la obra de Cristo y ahora empezó a hablar es de la obra de la iglesia. Y va a seguir hablando de la obra de la iglesia, porque en el versículo 15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya empezó a hablar de la gracia de Dios directamente, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Ya está hablando de la obra de la iglesia en Cristo. Entonces ya empezó directamente en forma lo que algunos teólogos llaman el imperativo, o sea, lo que a la iglesia le corresponde hacer para responder adecuadamente a lo que Cristo hizo por ella. Entonces ya lo primero que nos dijo es, tenemos que mirar a Cristo, puestos los ojos en él. No en los otros de allá de la fe, que eran muy buena gente para los judíos, hombres importantísimos, relevantes, pero que su fe no valió de nada sin el sacrificio de Cristo, que es el que le da la validez a esa fe. Ya lo vimos la vez pasada. Ahora dice, ahora tiene que considerar a Cristo como el ejemplo de sufrimiento y entender que la disciplina es algo que Dios pone para que la iglesia madure, y esa disciplina, cuando es soportada, produce fruto y ese fruto se ve en la vida. Y eso es lo que va a empezar a hablar ya, de aquí en adelante. Tanto que el capítulo 13 se llama Deberes Cristianos. Entonces ya empezó a hablar en forma de lo que es el imperativo, lo que nos corresponde hacer a nosotros para responder adecuadamente a ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros.